Así que esos chiquillos y chiquillas, en esta clase en especial, voy a necesitar mucha, mucha concentración de parte de ustedes. Y que también comprendan que esta clase va a ser de mucha, mucha aplicación. Eso significa entonces que puede ser difícil para algunas personas. De hecho, estamos a un 40% de exigencia, eso ya es bastante alto, más cercano a las clases presenciales, así que harto cuidado el día de hoy. Ya, empecemos de lleno entonces. El día de hoy tenemos por objetivo analizar y evaluar una comedia teatral. Pensando que usted tenía que leer un texto, ese texto se titulaba El ahogado y estaba en el libro del estudiante exactamente en la página, le digo en este momento, una pequeña demora, a ver, la página 132, ¿ya? En la página 132 está el texto que usted debía leer y que por lo tanto vamos a utilizar para explicar la materia del día de hoy y para que quede todo más claro todavía, ¿ya? Y todo esto lo vamos a conectar con la actualidad, porque todos estos contenidos se están aplicando en otras formas de comedia que usted suele consumir, pero que simplemente no lo sabe, ¿ya? Así que eso, la parte número 2 que aparece ahí en la clase, la eliminé. Tuve que eliminar uno por uno todos los memes, los videos, todas las cosas que ustedes me mandaron y dejarlos para la próxima clase, o si no, esta clase va a ser extremadamente larga, ¿ya? Em, no sé si me notaron. Uy, se pone la canción de nuevo. Ya, ahora sí. Em, no sé si notaron, no sé si habré despertado a alguien, espero que sí. Yo envié un correo a las 8 de la mañana con un documento que yo insisto que nunca le voy a mandar a usted y siempre me niego y que no, y revíselo en Classroom y bla, 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 bla. Pues bien, por segunda vez consecutiva lo mandé por correo. Ya para comprobar que usted sí o sí va a revisarlo, va a ver qué cosas debe y se va a colocar al día. Es ya, yo creo que el último envío, siempre digo lo mismo, pero bueno, espero que esta vez sea el último envío. Ese documento que yo le mandé a las 8 de la mañana y está en su correo personal, el que usted utiliza en Classroom, ese correo ya está, desde muy temprano. Necesito que revise todas las actividades que aparezcan como pendientes y las solucione lo antes posible, ojalá antes del 30 de noviembre, ¿ya? Ojalá. De hecho, sería lo ideal. Y lo más importante es que si usted está viendo que hay una situación que no corresponde en ese documento, me lo comunique con la mayor prontitud posible para yo solucionarlo. Pero tiene que ser ahora en noviembre, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, si tienen alguna duda me avisan, me pueden seguir mandando mensajes internos en caso que tengan alguna pregunta, porque posiblemente más de alguno tenga la misma duda, ¿ya? Bien, contextualizamos un poco, estamos en la unidad número 4, que se basa mucho en el humor. ¿De qué cosas nos reímos y cómo podemos utilizar la comedia, el humor, todos los elementos relacionados a él para generar cambios, especialmente sociales? Sociales, me refiero a utilizar el humor como una crítica social para provocar mejoras en la masa de las personas, o sino también para generar cambios en uno mismo o una misma. ¿Y por qué me refiero de esa forma? Porque en la medida que yo utilizo el humor o lo incorporo en mi vida, también cambio mi propia perspectiva de ver el mundo, y eso también significa un cambio, ¿ya? Como ver las cosas con más esperanza o ver las cosas con mucha desesperanza, pero en el humor también generar que otras personas generen esos cambios que yo creo que no puedo generar. Bien, así que esta clase se titula Expresiones teatrales del humor. Vamos a revisar la comedia teatral, que es un tipo de literatura muy, muy específico dentro de las obras dramáticas. Dentro de las obras dramáticas, mientras usted marca ahí en la pantalla cuál es la jirafa distinta al resto. Bueno, sigo explicando. Las obras dramáticas se dividen en tres tipos de subgéneros: en la comedia, en la tragedia y en el drama, ¿ya? Así que ahora nos vamos a centrar solamente en un único subgénero. Ya, las personas que están conectadas ahora entonces, busque por favor cuál es la jirafa que está completamente sola.
completamente sola, tiene algo distinto al resto. Ya, les doy 30 segundos. Recuerden que este ejercicio de la materia estaba a su disposición desde el día miércoles, que son los días que se sube material. Y mientras estamos en eso, voy a revisar las respuestas que me dejaron de cómo se sentían el día de hoy. Veo que entre Vicente y Martín intentan descubrirlo, pero no son esas. Hay más de alguna comiendo, así que me refiero a las jirafas, así que esas no son. Todavía nadie la chuta. Sigan buscando. Adán, ese tampoco es. Ya, creo que la gran mayoría me dice que se siente bien, o más o menos, pero nuevamente eso está súper bien para el contexto en el que estamos. Sí, me pareciera que nadie ha dicho que se siente realmente mal. Bueno, Camila Simpson también lo intentó, no, esa no es. A ver si alguien realmente le achunta a la jirafa que sí es distinta al resto. Había muchos detalles en los cuales uno se podía fijar. Creo que en un puro curso adivinaron al tiro, otros no. Ya, ahí sí, olvidé el nombre de la primera persona que lo colocó, pero Florencia creo que también lo marcó. Sí, esa es la jirafa, de hecho voy a tener que borrar porque usted las marcó todas. Qué tramposos. Ya. Entonces vamos a hacer, lo vamos a borrar para que quede más claro. La jirafa que realmente era distinta al resto, y acá usted se va a querer dar un balazo al descubrir cuál era la diferencia, era esta. Era la única, Los ojos. claro, solamente por los ojos y era la única absolutamente distinta. Creo que Antonia le había chuntado, parece, aparte de Florencia, ¿no? Y... Pero es como que también no le encuentro mucho sentido. y ahí también tuve esa discusión con los demás cursos, pero sí, esa era realmente la única. Había muchas que ya estaban comiendo, las demás tenían las mismas manchas en el cuerpo, y la única realmente distinta era esa. Y ahí acá está toda una duda, de hecho, como que un curso estalló un poco, pero el autor de este dibujo dijo que esa era la correcta, por tener los ojos distintos, así que será. Bien, ahora que sí tengo la concentración de ustedes y están mirando esta pantalla, pequeño recordatorio, el fragmento que usted debía leer era de la obra dramática titulada El ahogado. Eran, entre comillas, un poco más de páginas de la que estamos leyendo actualmente, era de las 132 a las 140, pero era una obra dramática, obviamente con diálogos, así que era muy rápido de leer. Nuevamente, y ojo con esto, este texto se entregó para leer el día lunes 16 de noviembre. El día miércoles mandé la materia con este recordatorio y hoy vamos a hacer la retroalimentación. Yo entiendo que algunos no han tomado un poco el ritmo de las clases online o en vivo. Ya, bueno, puede ser, pero sí necesito que lo empiece a hacer pronto. Así que si no leyó este texto en esta oportunidad, intente por favor que no se repita o le va a costar mucho entender la materia. ¿Ya? En este caso en específico, vamos inmediatamente al texto, nos saltamos esta parte que tenía que ver con los memes, el humor y los tipos, la clasificación y todo, porque si no, nos vamos a demorar mucho. Nos saltamos inmediatamente a la segunda parte de la clase, que corresponde a el texto en sí, que se titula El abogado. Necesito que desde ya en el chat me vayan respondiendo, ojalá lo más rápido posible, todas las cosas que usted recuerda de este texto. Todas las cosas que se vengan a su mente, puede ser cualquiera. Cualquier cosa que se venga a su mente cuando yo digo el abogado, la obra dramática. ¿Ya? Ya, en el chat, todo lo que se le venga a su mente. Nombres de personajes, qué sucedía, de qué trataba, por qué es una obra dramática, todo lo que venga a su mente. ¿Cuáles son las cosas que usted vio en ese texto?
Y si está con el libro cerca, puede hojearlo en este momento y buscar las cosas que le llamen la atención. ¿Ya? Ya, 30 segundos para eso, para avanzar rápido. 30 segundos. Elementos que le hayan llamado la atención del texto o cosas que recuerde de lo que leyó. Cualquier dato sirve. Yo por mientras voy a explicar algunas pequeñas cosas. El autor de esta obra dramática es un estadounidense, extremadamente famoso como dramaturgo, como escritor. En este caso en específico, él ha importado mucho porque gracias a su talento, muchas personas se han basado en su trabajo para crear las comedias que tenemos en la actualidad, especialmente las sitcoms. Las sitcoms son lo que usted conoce como, a ver, una sitcom famosa acá en Chile. ¿Usted en algún momento vio una que daban en el Mega que se llamaba Casado con Hijos? Ya veo que una persona me dice que sí, en el chat necesito que me respondan sí o no, porque si me dicen que sí, puedo utilizar ejemplos de ahí. Si me dicen que no, no. Ya, veo que ahí me dicen que sí. Ya, bien. Ese texto que posiblemente usted no leyó, por lo que estoy notando, algunos no leyeron, sí o sí, usted si lo hubiera hecho, hubiera notado la conexión entre el texto y el humor de Casado con Hijos, que se refiere a la comedia situacional. Esto lo vamos a profundizar ahora que vamos a comenzar con el análisis. Bien, entonces, de acuerdo a las respuestas que me llegaron por interno, que a todo esto las pueden hacer abiertamente, no es necesario que se sientan vergüenza. Ya, cosas que, a ver, una de las personas que me escribió por interno, cosas que vinieron a su mente, la palabra ahogado, inmediatamente si hablo de una persona ahogada, posiblemente estoy hablando de una persona muerta, ya, empezamos a hacer asociaciones inmediatamente, haya leído el texto, ¿no? Me dicen también por interno una persona vagabunda, un escritor, una persona que no sabe nadar, ya estamos hablando de ahogado, seguimos con las asociaciones. Una persona lo iba a sacar del agua y no se sabe el final, ya. Por interno también me dicen tragedia, ya, inmediatamente corrección. La tragedia es un tipo de subgénero dentro de las obras dramáticas. Y no tenemos que confundirlo. La tragedia corresponde a otro tipo de textos que están determinados como por el destino, por los dioses. Estamos hablando mucho de textos antiguos de antigua Grecia y antigua Roma, por ejemplo. Y en este caso estamos hablando de una comedia relativamente contemporánea. Así que comedia y tragedia no son lo mismo, ¿ya? Son dos tipos de obras dramáticas completamente distintas entre sí y con distintos propósitos. Ya. Y por interno nuevamente me repiten entonces que la historia trata sobre una persona ahogada. Ya. Pequeña explicación, que no debiera hacer, pero bueno, lo voy a hacer, del texto que ustedes debían leer. El texto se titulaba El ahogado, y esto se basa en una obra dramática creada por este autor, en el cual existe un personaje principal. Hay muchas historias dentro de la obra dramática, pero el personaje principal que aparece en todas, que atraviesa todas las historias, es un escritor. Un escritor que está buscando qué realmente quiere escribir. Obviamente para tener un triunfo, para que sea reconocido como tal, como un escritor famoso. Entonces, en este viaje comienza a conocer a muchos personajes, a muchas personas. Y todas las situaciones obviamente son con humor. Son situaciones hilarantes, extrañas, que rompen la normalidad de la situación. En este caso en específico estamos conociendo solamente un fragmento, solamente una historia de las tantas que podemos encontrar en la obra dramática, en este librito. Y bien, en este caso en específico, este escritor que se presenta casi como una especie de narrador, este escritor conoce a un vagabundo, y este vagabundo le ofrece a cambio de dinero ahogarse en el mar. Esa es su propuesta a cambio de dinero.
Ya. Inmediatamente le pregunto a usted si, si yo a usted le ofreciera 1.000.000 de pesos, así tal cual, 1.000.000 de pesos, a cambio de que usted baile en este momento, que prenda su cámara y se ponga a bailar. ¿Usted lo haría, sinceramente? Yes. Martín. Ya, con la mayor sinceridad posible. Con peso argentino. No, mentira, con peso chileno. Ya, 1.000.000 de pesos por bailar. No estoy buscando una funa con esto por si acaso, simplemente un ejemplo. No piense que es verdad. Ya, ya creo que la gran mayoría dice que sí. Ahí Camila dice, obvio que bailaría. Eh, ya, y hay muy poca gente que dice que no. Rodrigo dice inmediatamente que no, Francisca no, Julián no, que sean yenes. Ya por interno también me dicen que no, no me fío. Y por ahí, no, claro. Creo que gana, sí, tal como dice Camila, plata es plata. Por plata baila el estudiante de octavo básico, no sé. Bueno, eh, ¿por qué les pregunto? Porque en este caso en específico, el escritor, este personaje del escritor, toma una postura distinta. Él inmediatamente dice, y no quiero que se lo tomen a mal, pero este personaje dice que por su dignidad no aceptaría una propuesta así y no permitiría que alguien se ahogara a cambio de su dinero. Así que inmediatamente rechaza la propuesta de este vagabundo. El vagabundo lo presentan como tal, como una persona exageradamente, supuestamente mal vestida, que se ve que está pasando necesidad, es decir, un elemento que conocimos ya en una clase anterior, que corresponde a la caricatura. La caricatura se utiliza como un elemento del humor. Si yo coloco un personaje que es caricaturesco, es decir, exagero sus cualidades, inmediatamente va a provocar impacto en el público y posiblemente va a dar más risa de lo normal. En este caso, entonces, el vagabundo obviamente se molesta, le insiste que por un precio más barato no se va a ahogar, así que por favor que acepte la propuesta pronto, que ya es demasiado barato, y el escritor cada vez se enoja más y más porque ¿qué clase de persona ofrecería algo así a cambio de dinero? Ahogarse en el mar. Pues bien, Mr. Beast, una mentira. bueno, sí, y ganaría mucho dinero, pero bueno. Eh, En este caso en específico, luego llega otro personaje, un personaje terciario, solamente incidental, que es un policía, ¿ya? Y en este caso el policía se acerca y pregunta lo que está pasando. Inmediatamente el escritor le dice, este vagabundo está, pero loco, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pagarle para que él se ahogue y se muera y yo estar pagando un intento de suicidio? Es una tontera. Pero, ¿qué es lo que dice el policía? Que sí, que es una tontera, que en otros muelles lo hacen más barato todavía. Hay personas que se ahogan por menos dinero. Ya, inmediatamente, obviamente, es una situación no normal, el escritor queda más impactado todavía y no entiende lo que está pasando. ¿Qué sucede finalmente? Procedo a XD, claro. Eh, ¿Qué sucede finalmente entonces? El escritor se rinde a esas alturas. Ya toda la gente lo encontraba normal que una persona se intentara suicidar. Ya, bueno, va a pagar el dinero, pero incluso pide una rebaja. Y dice como, ya acepto la propuesta, pero te pago menos. Te pago menos y tú te ahogas. Entonces el vagabundo, molesto, porque él ya estaba cobrando barato para ahogarse, bueno, acepta el dinero, que era bastante poco, y comunica que ni siquiera sabe nadar, así que va a ser más realista todavía su actuación. Va a ser mejor todavía porque él ni siquiera sabe nadar y es obvio que se va a morir. Ya. Entonces el escritor paga el dinero correspondiente, el vagabundo se tira al mar y el escritor tenía que decir el nombre de una persona que lo iba a venir a salvar. Pero bueno, ¿hay alguien que me pueda contar el final? ¿En qué termina eso?
Se le olvidó el nombre de la persona. Ya, súper. Al escritor se le olvidó el nombre de la persona y ahí termina la historia. ¿Qué piensa usted que pudo haber pasado? Un final inesperado. Sí, pero ¿qué cree usted que haya pasado luego de eso? ¿El vagabundo muere o no? ¿Qué opina? Que sí. Ujú. Ya, por ahí dicen que sí. ¿Nadie piensa, tiene una teoría distinta? Que el escritor tampoco sepa nadar. Ya, y que también terminaría en muerte. Ya, miren, esto queda con un final completamente abierto exactamente para eso, para que usted se imagine cualquier cosa. Pero lo importante de esto es que para la época, porque el ahogado, si es que no me equivoco, claro, el ahogado es este texto que tenía que leer, era de el año 1973, ¿ya? De ese año estamos hablando. Esta historia que le acabo de contar de la forma más rápida posible es de 1973. Y en esa época, este texto era completamente chistoso. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué usted podría pensar que esto es chistoso? La historia que le acabo de contar. ¿Qué cosa no es normal en todo lo que le acabo de contar? Ya por interno me dicen la muerte. Venderse. Ya, Martín dice por ahí venderse, ya. Que no sepan nadar, ya, y estén ofreciendo algo así, ya. O sea, que el personaje esté ofreciendo algo así, el de los vagabundos. ¿Hay algo más que usted no le calza, que usted encuentre raro de lo que le acabo de contar? Ya por interno me siguen diciendo lo de ofrecerse por dinero, ya. ¿No les pareció nada más extraño de la historia que les conté, de forma muy rápida? Y que usted igual tiene que leer el texto. Arriesgar su Forzar. vida. Ya, arriesgar su vida, dijo por ahí Francisca. Ya, y lo de Vicente, bueno, por interno también me dicen que si muere no va a recibir la plata, entonces ¿por qué lo va a hacer? Ya, un elemento extraño, súper bien, que puede llevar inmediatamente a la muerte, también. Ofrecerse por dinero, hacer como cualquier cosa al respecto. De hecho, hay como un chiste al comienzo de que el escritor piensa que está hablando de una cosa amorosa en realidad y también lo rechaza. Y que sea por un negocio, ya, también me dicen por interno. ¿Por qué me dicen por interno? Hablen al resto del curso. Y hay algo que dijo Vicente, pero en forma pública, que es súper importante, que también marca como un punto que no calza, que en otros muelles cobren más barato, y que la respuesta de la policía sea esa, de obviamente, diciéndole al escritor, obviamente no aceptes algo así, en cualquier otra parte te cobran más barato. ¿Ya? Miren, ¿por qué les menciono eso? La comedia teatral se caracteriza por presentar un hecho que genera un quiebre en la normalidad. Por lo tanto, la comedia teatral se utiliza mucho para hacer críticas sociales. Utilizan una problemática que está en la sociedad de esa época y la presentan entonces como una denuncia. Pero esa denuncia no en forma a simple vista negativa, sino que lo hacen a través de las bromas, a través de las tallas. Por ejemplo, que yo quiera criticar, no sé, que una persona sea muy floja, entre comillas, y yo la critique con un chiste de vuelta, diciéndole, no sé, como felicitaciones por el milagro de entregar todas las cosas, todos los trabajos, póngase usted. Ya, un comentario en forma, entre comillas, de broma, de talla, pero que por detrás tiene una crítica. En este caso específico del ahogado, ¿cuál cree usted que puede ser la crítica social que hay detrás? Se relaciona mucho con las cosas que me dijeron por interno. ¿Cuál puede ser la crítica por detrás? Respecto al
Abogado. Me lo dijeron muchas veces, pero ahora necesito que la asociación la hagan ustedes. Si esto lo aplicáramos a nuestra propia realidad, ya, por ahí están hablando de la palabra egocentrismo. Sí, pero hay un detalle súper importante que yo creo que tal vez a usted ni siquiera se le ocurrió mientras estaba leyendo el texto o mientras yo le estaba contando esta historia. Hay un detalle importante. Usted, por ejemplo, le puede parecer extraño o chistoso o raro que una persona quiera que le paguen por ahogarse en el mar. Ya, a usted le parece raro, como que está pasando. Pero ¿no se ha dado cuenta que usted también paga a cambio de que otras personas se pongan en ridículo para su entretenimiento? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántas personas ven realities? Yo no veo ningún reality show. Uy, el Martín siempre siendo la diferencia. Yo Pero no bueno, veo. De hecho, nunca he visto. se ha perdido tanto entretención, Martín. Y hay por interno, pero escriban para que todos lean. Ya le he hecho al agua al tiro incluso. Ya, bueno, Ian dice que nunca ha visto un reality. Pues qué fue, ¿qué le puedo decir? Ya, y ahí está la gente, sí, digan la verdad. Ya, algunos dicen que sí han visto realities, eh, la finalidad o no, pero sí lo han hecho. Ya, por ahí Camila vio uno y no le gustó. Es que algunos también. Y ya, así que, ¿por qué les pregunto esto? Porque usted, cuando incentiva, por ejemplo, el rating de un programa o el consumo de algo de entretención, usted está pagando indirectamente por eso. Y muchas veces nuestra entretención es que otras personas se pongan en una situación de humillación. O que finalmente lo que nos dé risa es que otra persona lo esté pasando mal. Esa es la crítica que hay detrás de esto. Posiblemente usted por eso, cuando yo le contaba la historia, es como, hay una tontera realmente que quieran que le paguen por ahogarse y provocar su muerte. Pero oiga, ¿cuántos programas vemos que significan eso? Ya, yo di como ejemplo realities, pero hay muchos más programas en los cuales las personas se ponen en ridículo. Y ahora necesito que los ejemplos me los dé usted. ¿Qué programa? Caricaturas. No, pero de personas. ¿En qué programas las personas se ponen en una situación de vulnerabilidad y usted lo ve porque le causa mucha gracia, le parece muy chistoso? Los videos de retos en YouTube. Ya, los videos de retos en YouTube, que nuevamente la gente se pone en una situación de vulnerabilidad y nos da risa eso, ya. Tal vez en los circos ya podemos ver como payasos, pero eso realmente es como un trabajo que también tiene cierto grado de dignidad. Quiero otros ejemplos. Por ejemplo, ya, yo voy a dar un ejemplo personal para motivar al resto. A mí me gusta mucho un programa que se llama Hermanas Gitanas. Bueno, todos los programas que tienen que ver con gitanos en realidad. Oye, ojalá pudiera ser una gitana, maldita sea. Pero no puedo. Entonces veo muchos esos programas y me causa mucha gracia cómo la gente discute y se golpea entre sí. Me encanta. Ojalá pudiera verlo todo el día. Ya, eso es un ejemplo. Un ejemplo de cómo yo estoy pagando la vulnerabilidad y humillación de otras personas porque a mí me causa gracia. Y bueno, ¿a esas personas les pagan? Sí, les pagan obviamente, pero no deja de ser cuestionable que como sociedad permitamos algo así. También están los realities, también están otros programas, por ejemplo, no, bueno, pucha, que ustedes son muy pequeños. ¿Por qué son tan pequeños? Eh, no sé si conocen una serie que después se convirtió en muchas películas que se llama Jackass. No sé si lo conocen. Ah, sí, o sea, no lo he visto, pero sí cacho de qué se trata. Ya, por ejemplo, yo también soy ultra mega fanática, me encanta que la gente se esté quebrando brazos y huesos y cosas por el estilo. También. Mil maneras de morir. Ya, también ese programa, eso como que son otro tipo de programas como documentales o realities,
no sé, creo que se llama 1000 o 100 formas de morir, algo así. O 1000 maneras de morir, lo acabo de 1000, decir. ya esa, ya, 1000 maneras de morir. Ya, muchas personas han visto ese programa, de hecho, confirmen en el chat si usted lo ha visto o no. También, usted me puede estar diciendo, no, si yo no he visto realities, ya, pero ¿y ese programa en el cual la gente se muestra en su mayor vulnerabilidad posible, en casos completamente absurdos, y usted igual se está riendo o está teniendo miedo de su propia vida? Ya, usted igual está consumiendo esas cosas. Hay otros programas también como Casa Recompensas, creo. ¿Qué otros programas hay? Ya, necesito ejemplos reales. Vaya aplicando la materia. Otros programas donde se vean personas en situaciones extrañas. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese programa donde compran cosas antiguas? Y está ese meme de, no sé, Rick, me parece falso. No me acuerdo cómo se llama. Parece que se llama Hermanos a la Obra. No, ese es otro de unos que hacen como construcción de casas. No es otro. Ya, el precio de la historia, ese es. Ah, ya y lo he hecho al agua también. Ahí iban diciendo, no, yo no veo reality, no, nada que ver conmigo, y ahora está diciendo el precio de la historia. Ya, eso también es una situación de eh, que se muestran personas en situación de como vulnerable, de exposición, y a nosotros nos causa absoluta gracia algo así. Y lo consumimos y permitimos que la sociedad gaste dinero en eso. Posiblemente, ¿qué deberíamos esperar en forma ideal? Que el dinero se gastara culturalmente en programas que realmente fueran un aporte. A todo esto también he hecho al agua por ahí, no sé si está conectada Matilda, no sé. Deberíamos, como el país debería invertir su dinero en el programa de Matilda en realidad, con el tema de sus viajes, y no estar invirtiéndolo en un reality en el Mega, por ejemplo, que no aporta nada educacional. Pero bueno, lamentablemente las personas somos así y nos gusta este tipo de entretenimiento, ¿ya? Y justo no está hoy día la Matilda que se cree. Está viajando. ¿Qué está haciendo? Ganando dinero. Ya, y ahí por interno que me dice Ian que sus abuelos ven ese programa, no le creo, no sea mentiroso, y lo expongo al resto de sus compañeros. Yo vi como el último episodio casi terminando en una tarde. Ya, y insisto, sigan dando ejemplos, aunque no los vea usted directamente y los vea otro familiar, claro, otro familiar ve eso, claro. Eh, bueno, puede seguir dando ejemplos ahora para que quede más claro, ¿ya? Ya, vamos concretamente a la comedia teatral. En este caso en específico, voy a repetir unos conceptos que usted yo sé que ya conoce, pero que no está de más volver a repasarlos. Primero que todo, cuando estamos hablando de la creación de una obra dramática, tenemos que tener claro que no hablamos de autor o autora, o escritor, escritora, sino que realmente estamos hablando de un dramaturgo o una dramaturga. Es decir, una persona que se dedica a crear obras dramáticas. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque no es lo mismo crear un libro o una novela que crear una obra dramática. La estructura es 100% distinta. Y eso también lo vamos a ver ahora. Tenemos que hacer una diferencia también, una diferencia esencial entre obras dramáticas y obras teatrales. No son lo mismo. Y ahí necesito ahora que me digan por qué. Lo más rápido posible antes que se corte la videollamada y que ustedes me tengan que hacer ¿Qué cosa? de nuevo. Diferencias. ¿Por qué obra dramática no es lo mismo que obra teatral? Vuelvan al link por si acaso. ¿Por qué no es lo mismo? Obra dramática, obra teatral, ¿por qué no es lo mismo? Piense, piense, piense. Lo que se venga a su mente, lo primero. ¿Ya alguien dijo algo? Estoy segura que es la Avis. A ver. La Josefa también iba a decir. Por el drama, ya, mucha gente piensa que es por el concepto de drama, pero no es eso, ¿ya? Estaba muy cerca, Josefa, muy, muy cerca. Ya, géneros distintos, no, es el mismo género. ¿Qué puede ser distinto? Vuelvan al link, por favor, no se vayan. Ya, la actuación, ya, Martín, está muy cerca. ¿Qué tendrá que ver con la actuación? La finalidad, ya, Sofía Martínez le ha hecho el agua también, que siempre me responde correctamente por interno. Ya, la finalidad, ¿respecto a qué? Ya, Vicente, muy bien, demasiado cerca igual. El enfoque distinto. ¿Por qué el enfoque distinto? ¿Por qué?
Están todos muy cerca. Vuelvan todos y todas. Creo que yo sé por qué. Ya, dígame. Hizo trampa, ¿cierto? No, porque justo le iba a decir en el chat, pero se cortó. Yo creo que porque la obra dramática como que uno empieza a actuar como, por ejemplo, digamos que en el texto, en el diálogo dice, John dice con lágrimas, y ahí uno lo representa. Ya. Justo eso que me está diciendo, y que de hecho, no sé si se acuerda que tuvimos una conversación al respecto cuando usted creó el creepypasta y colocó diálogos, porque usted utilizó eso, del tema de, Así mismo. claro, ya, está muy, muy cerca también esa respuesta, pero ya lo voy a decir, porque realmente todos y todas tienen razón en lo que dijeron. Una obra dramática es el texto, es el libro, es lo que yo puedo leer, es casi por así decirlo el guión, es la historia. Pero una obra teatral es la representación con actores y actrices. Por lo tanto, vuelvo a repetir, obra dramática es el texto, es la historia. Obra teatral es la representación de lo anterior. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que siempre va a existir? La obra dramática. Eso siempre va a existir. Pero la obra teatral es 100% opcional. Como ¿Alguien puede? esos memes de anime de el manga, el anime y la adaptación de Netflix. Claro, claro. De hecho, qué bueno que me dijo esa palabra, para que quede más Se claro llama todavía. Camila dijo algo, no le escuché bien. Dijo live action. Claro, Cuando unas personas recrean el anime y cosas así. ya. Muchas gracias a mis otakus queridos y queridas, porque de hecho esa es la palabra clave de todo esto. La obra teatral es la adaptación. Piénsenlo de esa forma. La obra teatral es la adaptación que se hace del texto, o del manga en este caso. ¿Ya? Por eso que digo que es opcional, porque a veces derechamente no puede existir ninguna obra teatral sobre esa obra dramática. O a veces existen muchas obras teatrales distintas sobre la misma obra dramática. ¿Ya? Pero hagamos esa diferencia. Y acá hay un concepto entre medio, que de hecho está en la pantalla al medio, que lo define mejor todavía. Lo que estamos hablando, y lo que hablaba de hecho Martín, que aparecen diálogos y aparecen acciones entre paréntesis, ya, eso se llama virtualidad teatral. Es decir, todas las obras dramáticas tienen virtualidad teatral. ¿Virtualidad teatral qué es? Es el potencial de ser actuado, es el potencial de ser adaptado, es el potencial de convertirse en una obra teatral. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna? No, profe. Ya. Entonces, repetición súper rápida de los elementos de la comedia teatral. Existe un dramaturgo, una dramaturga que se encarga de crear la obra dramática. Esa obra dramática es como tal porque tiene virtualidad teatral. ¿Qué le da la virtualidad teatral? Que sea potencialmente actuada en algún momento en un futuro. Es decir, que puede convertirse en una obra teatral. Y esta obra teatral se va a caracterizar porque si yo quiero crear una obra de teatro, una obra teatral, voy a utilizar ciertas cosas, como entre comillas un poco obvias, para que eso funcione. Voy a necesitar actores y actrices, voy a necesitar iluminación, maquillaje, sonido, vestuario, toda una escenografía para representar la situación. Todas esas cosas que solamente se utilizan en la obra teatral, para que el público entienda lo que está pasando. ¿Ya? ¿Cómo yo reconozco la virtualidad teatral de una obra dramática como la que usted tenía que leer y no estoy segura si realmente lo hizo o no? ¿Cómo lo reconozco? Lo reconozco gracias a el lenguaje acotacional. Y necesito que usted me diga en este momento qué piensa usted que es el lenguaje acotacional. ¿Qué puede ser el lenguaje acotacional? Viendo solamente esta hoja, ¿qué puede ser el lenguaje acotacional? Los poemas no tienen lenguaje acotacional. Las noticias no tienen lenguaje acotacional. Los ensayos argumentativos no tienen lenguaje acotacional.
Solamente lo tienen las obras dramáticas. Dígame, ¿qué es lo que tiene una obra dramática que no tiene el resto? ¿Qué tiene una obra dramática que no tiene el resto? Ya, por ahí me dicen las conversaciones, los diálogos. La verdad es que los diálogos sí existen en otros textos, en los cuentos, en las novelas, las fábulas. Las acciones de los personajes, sí, está muy cerca de nuevo, Vicente. Ya, el lenguaje acotacional, y se lo voy a decir en una frase que por favor necesito que usted lo memorice. Es la primera vez que le voy a pedir a usted que memorice algo, porque esta frase le va a servir de aquí hasta que salga de cuarto medio, porque es una pregunta de la PSU, o como le quieran llamar. El lenguaje acotacional es todo lo que no es diálogo. Eso es el lenguaje acotacional, es todo lo que está alrededor del texto. Por ejemplo, lenguaje acotacional es los nombres de los personajes. Si se dan cuenta, aparece el nombre del personaje, 2 puntos, y aparece recién el diálogo. Ya, eso no lo tiene ningún otro tipo de texto, pero lo tiene así la obra dramática y la convierte como tal. También, si se dan cuenta, en la parte de arriba, en una obra dramática, siempre aparece el contexto, es decir, cómo es el ambiente. Hay una mesa, hay una silla, las personas están en tal lugar, tienen tal Un café. ánimo. También lo que dijo Martín hace un rato, que las acciones aparecen entre paréntesis, eso también es lenguaje acotacional. Al comienzo también aparece muchas veces el listado de personajes, eso también es lenguaje acotacional. Es decir, el lenguaje acotacional es todo lo que no es diálogo, todo lo que rodea, todo. Eso es lenguaje acotacional. De todas maneras, aunque no quede 100% claro ahora, no se preocupen, porque es un contenido de primero medio, ¿ya? Pero yo necesito que lo memoricen desde ahora y el próximo año se van a acordar de mí, ¿ya? Si les hago clase claramente. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No. ¿No? Ya, es por eso que de todas maneras, como esta materia tiene que estar en su cuaderno, la publiqué el día miércoles, necesito que usted también lo recuerde. De hecho, lo coloqué abajo por si acaso, para que no lo olvide. Si yo agarro el lenguaje acotacional, todas las instrucciones, porque el lenguaje acotacional son las instrucciones para que sea representada la obra. Es por eso que nos dicen cómo se tienen que vestir los personajes, cómo tienen que actuar, cómo se tienen que sentir, en qué lugares tienen que realizar las acciones. Es decir, nuevamente, el lenguaje acotacional son las instrucciones para que la obra se convierta en una obra teatral. Eso es el lenguaje acotacional. Por eso que es todo lo que no es diálogo. Pero si yo lo mezclo con el diálogo, ahí tendría una obra dramática. ¿Ya? Y las obras dramáticas es una forma, es un nombre solamente, chiquillos y chiquillas. Cuando yo digo obra dramática, no estoy diciendo que la obra va a ser sufrida o que va a haber un conflicto donde la gente va a sentirse triste. No, obra dramática es un género general, ¿ya? Y debajo de ese género masivo hay pequeños subgéneros. Y ahí me encuentro con la tragedia, con la comedia que estamos revisando ahora, ahí me encuentro con todo lo demás. Ya, de la obra teatral tenemos que también, ya, para que quede incluso hasta más claro todavía, entender que la obra teatral viene de muchos años atrás. Estamos hablando de el siglo V, claro. De ese tiempo estamos hablando, chiquillos y chiquillas. Entonces, estamos hablando de antigua Grecia, antigua Roma. Desde ese tiempo que existe la comedia. Y la comedia, en sus elementos, se ha mantenido a lo largo del tiempo, incluso hasta el día de hoy, porque todavía se siguen escribiendo y realizando comedias. Incluso podemos ver ejemplos actuales de eso. A todo esto, de verdad, intento apurarme lo máximo posible, pero esta clase, lamentablemente, iba a ser larga sí o sí. Así que si tienen dudas, interrúmpanme por favor. Si quieren ir a buscar algo para comer, háganlo por favor, pero de verdad queda muy poco de clase. Hablando de eso, ayer fue mi cumpleaños. Sí, a todo esto no he visto que los saludos en el chat, así que estoy esperando que saluden a Martín. No, sí me saludaron ayer, algunos por WhatsApp y algunos por
clase de matemáticas me cantaron el cumpleaños. Ah, ay, entonces, ¿qué está? ¿Quiere más atención? Lo pillé. Solo le avisaba porque pensé que se olvidó. No, sí. A mí me llegan mensajes cuando los estudiantes están de cumpleaños. Y no estoy mintiendo, no es una broma. Me llegan notificaciones. Bien, entonces, de la comedia teatral tenemos que identificar dos cosas centrales. Hay un propósito claro en la comedia, tal como yo les dije. Por un lado quiere divertir a las personas, pero por otro lado las quiere educar. ¿Y por qué? Porque los personajes de la comedia teatral, de la comedia nuevamente, son personajes tipo, es decir, personajes que se mantienen a lo largo del tiempo. En estos personajes tipo encontramos personajes que son comunes y corrientes. La comedia siempre utiliza gente real, gente como usted y como yo. Y en base a eso, y en base a lo que ellos viven en cosas cotidianas, aparece el humor y la broma y la talla, porque de esa forma se intenta educar. Educar que hay cosas que son incorrectas y cosas que sí son aceptables. Por ejemplo, en este caso, con esta obra, que es de 1973, lo que usted obtuvo sin darse cuenta era que lo estuvieran educando, sin usted ni siquiera darse cuenta. Lo estaban educando, metiendo inconscientemente en su mente, yo con esta clase también, que es incorrecto que en la sociedad haya personas en una situación de superioridad que utilicen su dinero para el menoscabo de otras personas, para el menoscabo de personas en una situación inferior y por lo tanto solamente con el dinero conseguir lo que uno quiere. Esa es una crítica súper fuerte a nivel de sociedad, de el poder del dinero y finalmente cómo una élite de personas saca provecho de las demás. Una élite poderosa, llena de dinero, que tiene el poder, por ejemplo, de una nación o de un país, cómo esa persona saca provecho del resto. Ya, esa crítica súper fuerte, súper mordaz, estaba en este texto. Y posiblemente usted ni siquiera se dio cuenta porque, claro, utilizaba personajes reales, personajes tipo, situaciones comunes, una persona, en este caso un escritor, paseando por el muelle cerca del mar, y representan vicios y defectos. Por ejemplo, un vagabundo que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener dinero y poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace de esta forma? Representar debilidades de la sociedad y cosas que tienen que cambiar, y por lo tanto es una crítica. Es una crítica súper fuerte a cómo realmente deben ser las cosas. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya voy a abrir el chat, si no, no puedo ver las respuestas. Ya por ahí me dicen que no. Ya, necesito que usted me diga entonces, ¿qué cosa no le gusta de la sociedad? Si el día de mañana yo tuviera que crear una obra teatral utilizando a mis estudiantes de octavo básico, seres pequeños, si yo tuviera que hacer eso de aquí a una semana más, ¿qué crítica social le gustaría a usted colocar? ¿Qué cosa usted piensa que tiene que cambiar en el Chile actual? ¿Qué cosa no le gusta? Con toda la sinceridad, acá no se va a cuestionar a nadie. Ya, por interno me dicen la discriminación. Por ahí me dice Ricardo, el comportamiento de la gente. Ya, el miedo a lo nuevo. Bien. Y Josefa, cambiar el reírse de la desgracia del otro. Muy bien también. Me sentí súper atacada. Por eso que les contaba que me gustaba ya casi todo eso. Pero bueno, son cosas que, contradicciones que existen y que tenemos que hablarlas también. Ya, las ilegalidades, ya, por interno también me dice los prejuicios, ya. Todas las cosas que ustedes me están diciendo ya han sido creadas. Para que usted sepa, ya existen formas de humor para criticar esas cosas. Por ejemplo, por interno me dicen que se termine esto de que otras personas decidan por nosotros. Ya, está bien. Permitir la libre elección.
Por interno también, Sofía Martínez, la hecha de la U. Me dice también la indiferencia por las injusticias en la sociedad. Ya, súper bien. ¿Y sabe qué? Ahora, en este momento, voy a mostrar a usted ejemplos de cosas que existen en la actualidad, aparte de la comedia teatral, pero que se basan en ella, que gracias a la comedia teatral del siglo V a.C. existen en nuestra sociedad, y realizan críticas exactamente a las cosas que usted me está diciendo. Entonces puede ver la pantalla en este momento. Hay tres cosas que son muy llamativas, que tenemos actualmente, se utilizan mucho. Por ejemplo, tenemos las sitcoms, ¿ya? Como ejemplo principal vimos ay, se me fue el nombre, el de Casado con Hijos. Ese vimos como ejemplo principal de una sitcom. Posiblemente, bueno, tal como le dice su nombre, es una pareja que tiene una relación súper desgastada de matrimonio y 2 hijos, y una situación económica bastante deplorable. A diferencia de sus vecinos, que sí tienen mucho dinero y sí la pasan muy bien y que constantemente se están comparando entre sí. Y pasan muchas situaciones chistosas entre medio. Pero, Casado con Hijos tiene una crítica social súper profunda, desde su origen y también acá cuando se adaptó a nuestro país, que corresponde a las diferencias sociales. Lo marcadas que están. Cómo hay personas que realmente tienen una buena vida por haber nacido en un lugar con mucho dinero, y cómo otras personas derechamente no tienen ningún tipo de oportunidad. Por mucho que lo intenten, por mucho que se esfuercen, por mucho que busquen los méritos para ello, no existe movilidad social, porque hay un porcentaje de la población encima de la otra. Ya, esa crítica social, aunque esto no lo crea, está detrás de la sitcom Casado con Hijos. Hay otra sitcom que se llamaba La Nani, no sé si lo recuerdan. Era una nana, suena súper obvio, pero bueno. Necesito otros ejemplos. Pasemos a otros que yo sé que usted también conoce. Tenemos también las historietas cómicas, que tal vez no es una representación de personas reales actuando en un lugar, pero que sí son personajes representando situaciones cotidianas. Por ejemplo, y esto no creo que usted no lo conozca, por ejemplo, la historieta del cómic de Condorito. Ya, no me diga que Condorito no lo conoce. O si no, me desconecto ahora mismo. Ya, dígame en el chat. Tengo que le dé que lo banee. Dígame en el chat si conoce Condorito o no, para ver si puedo dar los ejemplos al respecto. Condorito. Ya. Y aquí dicen que sí, que sí, que sí. Ya. ¿Por qué pregunto esto? Porque en el caso de Condorito, usted también puede ver muchas situaciones que terminan en un plot, que no se ven a simple vista tan profundas, pero que son críticas también a la sociedad chilena. Y por eso que el cómic Condorito ha sido tan mundialmente conocido, ¿ya? Hay muchas situaciones de críticas, también respecto, por ejemplo, a este tema que no existe movilidad social, las injusticias sociales, la discriminación, los prejuicios. Existe mucha crítica desde ese punto de vista. En cómics, nuevamente, posiblemente usted ni siquiera lo imagina. Hay críticas también, de hecho ahora se me vino un ejemplo porque lo van a estrenar en diciembre, la segunda, no sé en qué temporada van, tercera creo, cuarta. Una, que no sé si lo conoce, pucha, un manga sobre titanes, ¿le suena? Hasta con Ya, entonces ya, voy al ejemplo el más conocido, el caso de Naruto. Ya, Naruto partió, ya, y Sofía Martínez, que nuevamente está hablando por interno, y siempre responde correctamente, sí, Shingeki, a eso me refiero. Pero también está como ejemplo Naruto igual, como en este caso sería una historieta, o sea, no exactamente una historieta, sino que un manga, pero que también representa una crítica social detrás. Muchas críticas sociales en realidad. Ya, eso en caso de que, nuevamente, necesito que los ejemplos los dé usted para yo saber qué cosa usted está viendo y poder explicarle mejor. También dentro de estos ejemplos, y qué bueno que me lo dijeron por interno, nuevamente, Florencia Cabezas, de hecho, al agua, y respondió bien.
Los Simpsons también. Y yo creo que es imposible que nadie conozca Los Simpsons. Muy poca gente no los conoce. Y también representan en cada capítulo pequeñas críticas sociales. Utilizan personajes reales, situaciones cotidianas, solamente para representar entonces una crítica a las ciertas prácticas que tenemos como sociedad. Y finalmente, algo que yo creo que usted tal vez no está tan relacionado con esto, porque es más como de la gente anciana como yo. Y me refiero al stand-up. El stand-up es también una forma de comedia, que también nace como un poco de la comedia teatral, porque utiliza elementos reales con los cuales se burlan de la sociedad. Y acá, ejemplo que les voy a entregar, y ahora me acuerdo, no, usted también conoce el stand-up. ¿Usted ha visto el Festival de Viña? Ya, entonces, No. uy, el Martín. No, pero yo creo que la gran mayoría ha visto el Festival de Viña y que siempre aparecen uno que otro humorista. Por ejemplo, ya Ah, humoristas. sí, 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 sí. Voy a dar ejemplos como Sergio Freire, como Bombo Fica. Natalia Valdebenito. ¿Quién más, Antonia? No escuché. Bombo Fica, Alison Sí. Mandes, Javiera Cantador, Felipe Abello, Felipe Abello, me encanta. Fusión Humor, no me acuerdo. Ya, Fusión de- Humor igual, sí. Ay, no me acuerdo cómo. Hay uno súper antiguo y famoso en nuestro país, como famoso mundialmente, no me acuerdo quién. ¿Qué cosa, ¿Qué Antonia? más? El Flaco y el Indio. Ya, también hacen este estilo de humor. Tal vez no tan directo, pero necesito que se den cuenta. Ya, estoy dando todos los ejemplos posibles que Pedro existen. Ruminot. Ya, Pedro Ruminot también, muy bueno. ¿Qué más? Ya, pero yo creo que igual bastan con eso La porque, chica Guayo. sí, porque si, yo creo que es imposible que usted me diga que no conoce ninguno de los que dimos acá con Antonio. De las sitcoms, de las historietas o de mangas que también utilizan el humor. De hecho, no nos vamos a saltar esa parte porque la explicación es un poco más larga. Y en el caso del stand-up, que yo creo que sí o sí usted por lo menos alguna rutina habrá visto en el Festival de Viña, todas utilizan situaciones reales, cotidianas, personajes tipo, es decir, y sobre todo caricaturas de personas. Es decir, exagerar a, no sé, a la persona molestosa, Pero eso se exagerar, me olvidó uno. Así, pero uno. ¿cuál? Stefan Kramer, por profe Stefan Kramer. Ah, se me ya. olvidó. Sí, y de hecho, Stefan Kramer representa mucho también en este caso del stand-up. Muchísimo. Utiliza, por ejemplo, en el caso de él, utiliza su propia vida para realizar stand-up. No sé, él como papá, él con su pareja, lo que tiene que vivir realizando imitaciones. Entonces, con todo lo que ha explicado hasta ahora, yo creo que usted conoce lo que es una comedia teatral. Creo. ¿Ya? O por lo menos estos elementos. Nuevamente, personajes tipo, propósito, divertir y educar. Si se dan cuenta, ya, Stefan Kramer hace invitaciones, realiza rutinas de stand-up burlándose de su propia vida. Ya, todo bien con eso. Pero si se dan cuenta, hay críticas sociales en todo momento detrás de su mensaje. Está criticando a nivel de política, está criticando el actuar de Chile, siempre hay una crítica detrás. Y esa es la idea y ese es el tipo de humor que estamos trabajando en esta unidad y es lo que necesito que usted entienda. ¿Vamos a ver distintos tipos de humor? Sí. De hecho, eliminé esa parte de la clase a último minuto. Pero que lo vamos a trabajar, sí. Pero lo que sí nos importa es cómo lo utilizamos para generar cambios sociales. No quedarnos solamente en la risa y en la broma, sino que qué armamos con eso. ¿Ya? Y eso, chiquillos, solamente pequeños recordatorios. De aquí, 30 de noviembre, por favor, entregue todas las cosas, por favor. Y si hay algo que aparece pendiente, revise por qué, revise los mensajes de Classroom, por algo se le habrá rechazado el trabajo, arregle si me equivoqué yo, me avise también. Tenga la lectura complementaria lista, es el último libro y 30 de noviembre vamos a salir de esta situación.
de la evaluación de ese libro. Así que de aquí a esa época, iba a decir, a ese tiempo, por favor, tenga lista la lectura. Último recordatorio también, revise el trabajo, el listado que yo envié por correo. Recuerde que se actualiza por lo menos hasta 4 veces en la semana, así que revíselo directamente en Classroom, no espere que se lo mande de nuevo, y eso. Ya, no creo que sea tan tarde tampoco, no me demoré tanto en la clase. ¿Hay alguna duda? No, profe. Ya, ¿seguros y seguras? Ya, y por ahí la persona que me pregunta, Nada. ¿ya? La persona que me pregunta por interno, claro, sería el 30 de noviembre, yo creo, a más tardar esa actividad del libro, porque va a ser una actividad. Posiblemente tenga que ver sus caritas de nuevo, tal vez sea un trabajo oral, aviso, sí, con carita incluida, porque yo necesito ver su carita antes de que termine el año. De aquí no nos vemos hasta el 1 de marzo. Así que, Profe, ¿cuándo va a sacar obra teatral? ¿a qué se refiere con obra teatral? O sea, ¿cómo sacar? O sea, es que hace tiempo, o sea, hacer una obra teatral, si es que Uy, termina lo de la pandemia. sí, sí, todo el rato. De hecho, más que una comedia teatral, vamos a hacer el cortometraje. Eso vamos a hacer. Pero bueno, cuando salga la vacuna en 6 años más, y si a mí no me echan del colegio, no, mentira. No lo vamos a hacer apenas volvamos. Apenas volvamos. Eso puede ser en mucho tiempo más. Ya, eso chiquillos y chiquillas, entonces me despido. Si no hay más dudas, por favor avísenme cualquier cosa que necesiten y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Eso, adiós. Vayan a Chao, almorzar. profe, chao, chiquillos, Chao, se me profe. cuidan.